Doctor Guido Amparo. Bueno, vamos a hablar de Francisco Alberto Camaño. Yo pienso que el tiempo que tenemos aquí es insuficiente para hablar de una figura de tan grande estirpe. Sin embargo, hay mucha gente, Iván Rodríguez, que no vivió ni el periodo anterior a Camaño, o sea, el periodo pre-revolucionario, o sea, antes a la revolución del 65, ni tuvo la oportunidad de atravesar por ese proceso, y hoy tiene que absolver al Francisco Alberto Camaño histórico. Sería bueno que a nivel de, aunque sea en forma sintética, Iván Rodríguez dijera cómo aparece Francisco Alberto Camaño en el escenario político. Yo debo comenzar diciéndole a toda la radio audiencia que no, yo viví los periodos antes de Camaño. Exacto. Nosotros vivimos una parte de la era de Trujillo, conocimos de una parte de esa generación y en consecuencia conocimos de todo el proceso que vivió nuestro país bajo el terror de Trujillo, la dictadura de Trujillo, donde el padre de Camaño era uno de los soportes militares de esa dictadura, El general Fausto Camaño. Nosotros conocimos de las contradicciones que se dieron con Camaño en los revolucionarios. Sin embargo, yo debo decir, porque hay hombres que aún teniendo una trayectoria por el mismo vínculo o la descendencia familiar, han sabido en un momento histórico decidirse por la historia. Y el caso de Camaño, el caso de Máximo Gómez, son dos vivos ejemplos de eso, de cómo una persona en un momento dado, a pesar de que lo han criado, lo han educado en una situación dada, es capaz de ponerse al lado del pueblo. Yo creo que es uno de los grandes méritos de Camaño, que puso a la disposición del pueblo dominicano toda su experiencia militar, que esa vena patriótica, ¿no? La desarrolló y desde ese momento en que decidió jugarse su vida por la defensa de la soberanía de nuestro país hasta la muerte, que una forma también ejemplar, porque Camaño tuvo la visión de que el pueblo dominicano debía seguir el camino que le trazó Juan Pablo Duarte, de una patria libre, independiente, soberana, próspera. Y en ese sentido, cuando él le tocó, vio esta situación que se deterioraba por la corrupción, porque antes de la guerra Patria de Abril, Camaño, ustedes deben recordar que hubo muchos problemas con Belisario Peguero en la policía por toda la corrupción, y él fue incluso uno de los militares que fue a exiliarse a la Fuerza Aérea. Y eso fue un proceso indudablemente de concientización de parte de Camaño, que desde el mismo momento en que le dan el golpe de Estado a Juan Bosch en el 25 de septiembre de 1963, y que una parte de la juventud militar, con Fernández Domínguez a la cabeza, pues Camaño fue parte de ese grupo de jóvenes que decidió defender la voluntad del pueblo dominicano expresada en las elecciones del 20 de diciembre de 1962, y que indudablemente esa disposición de esos militares
de retornar el gobierno de Juan Bosch nuevamente sin elecciones, porque había sido la voluntad de la población, pues eso lo llevó precisamente a tratar de aglutinar a la mayoría de los militares jóvenes, que como ellos se habían decidido por un camino. Y yo creo que jugaron un papel muy preponderante para que una parte de esos militares pudiese dar primero el contragolpe y luego contra el tribunal. ¿Qué provocó que un hombre como Francisco Alberto Camaño Deñó decidiera llegar a algún tipo de acuerdo con la representación de la OEA en territorio dominicano en el proceso de la revolución? Una vez pasa la revolución y vienen las negociaciones, los enviados de OEA a Dominicana, se llega a un acuerdo. El proceso de la revolución pudo haberse prolongado, pudo haber terminado con un gobierno revolucionario, o lo contrario, pudo haber sucumbido el ejército revolucionario en manos de la reacción. Un hombre como Camaño, de tanta firmeza, ¿cómo y por qué razón llega a acuerdo con la fuerza reaccionaria? Recuerde que al partido que le dieron el golpe de Estado fue al PRD. Y el PRD precisamente era el sector hegemónico en el gobierno constitucional de Camaño. O sea, la parte política era del dominio del Partido Revolucionario Dominicano, y es el Partido Revolucionario Dominicano el que acepta el acuerdo. Yo debo decir que Camaño, entiendo yo, comprendió que Ciudad Nueva estaba cercada de hacía muchos meses, se había tratado de ampliar la guerra, ¿no?, a otras partes del país, se había fracasado. Ahí es que muere Valdemiro Castro y mueren una serie de revolucionarios. Entonces, ante esa imposición, la Ciudad Nueva cercada era difícil, que podía mantenerse un tiempo más, pero era difícil que pudiera vencer al enemigo militarmente. Yo creo que se sentó el ejemplo de heroísmo más grande que hemos vivido después de la restauración, de enfrentar 42.000 marines en un pequeño territorio del país, cercado por todas partes por esa gran fuerza, sin que esto pudiera vencerla. Y yo creo que ese heroísmo encabezado por Francisco Alberto Camaño no le quitó de ninguna manera una visión de que hacer un holocausto con todo lo que estábamos ahí no era lo más correcto, sino buscar una salida que permitiera que el pueblo dominicano se organizara, siguiera luchando y pudiera conformar la suficiente fuerza como para, en una situación diferente, pudiera alcanzar el objetivo de la independencia y la soberanía, que había sido enajenada por las fuerzas tanto nacionales que le sirvieron a la intervención norteamericana. Entonces, por eso yo entiendo que por eso él cedió ante el planteo del PRD, que fue el que hizo el acta institucional.